Periodista Digital continúa con su ciclo de entrevistas a destacados periodistas de la historia de nuestro país. Hoy contamos con don Alfonso Sobrado Palomares, aunque debería decir don Alfonso S. Palomares, que es como firma usted. Sí, firmo S. Palomares. No sé por qué, pero desde que comencé a escribir, a incluso ir al colegio, a la universidad, todo el mundo me llamaba Palomares. Entonces, pues me quedé como con Palomares. Su nombre está ligado básicamente a toda la historia del periodismo desde que hay democracia, incluso un poco desde antes. Antes estábamos comentando el tema de la revista Posible, pero en el fondo su nombre empieza a ser conocido cuando se le considera un poco el padre de la revista Ciudadano. Sí, fundé la revista Ciudadano. Para los internautas más jóvenes que no conozcan, ¿en qué consistía este proyecto y por qué fue tan atrevido para su época? Pues mira, la única manera de criticar entonces al régimen franquista era atacarlo por medio del consumo. Yo me di cuenta que, por ejemplo, si atacabas a un ministro, a un director general o cualquier cargo político, entonces prácticamente estaba vedado o vetado. En cambio, si decías que el chocolate era malo, o que un agua no era apta para el consumo, o si una leche no era también apta para el consumo, entonces esto también creaba un clima crítico, una opinión crítica. En cambio, era difícil que te secuestraran a través de las leyes. ¿Quiénes ayudaron a aquel proyecto? Porque usted no era empresario, era periodista. ¿Cómo pudo poner en marcha Ciudadano? Pues se me ocurrió la idea, no, porque yo fundé primero una pequeña agencia de reportajes. Entonces, esta agencia de reportajes consistía en ir a Italia, a Francia, a Inglaterra, entrar en contacto con los grandes fotógrafos y las pequeñas agencias de reportajes y que nos enviaran esos reportajes, los vendíamos aquí y cobrábamos un porcentaje por la venta aquí. Y también aquí hacíamos reportajes para afuera. Y ya con eso adquirió un suficiente, digamos, y energía después, para montar... Y después a mí y a un compañero, Heriberto Quesada, se nos ocurrió la idea de hacer una revista para defensa del consumidor. Entonces, que sería a través de análisis comparativos. Entonces cogíamos con un notario que iba con nosotros a las tiendas, comprabas leches, por ejemplo, 6 o 7 marcas de leche, las más vendidas, y las llevabas al laboratorio y las analizabas. Y era un notario el que las depositaba en el laboratorio, y por eso, cuando el agua de Solares salió mal parada en un análisis, que era el agua que estaba en todas las mesas, hubo una especie de crítica y rebelión, de crítica, de la respuesta airada de los propietarios de Solares. Pero después fue prácticamente imposible que nos atacaran, porque amenazaron con destruirnos. Y fue prácticamente imposible porque las muestras las había cogido un notario, las había entregado el notario al laboratorio, y los del laboratorio, que eran unos famosos analistas, se las entregaron otra vez al notario. Entonces no fue imposible jurídicamente atacarnos por ningún lado. En el caso de, estamos hablando del año, sería finales de 60, principios de los 70, en el caso de Ciudadano... principios de los 70. Sobre todo. ¿Hubo allí algún caso de persecución, como de los que luego hablaremos ya con posible, de parte de la administración de la dictadura? Sí, hubo el director general de publicidad, que estaba emparentado con los de Solares, y prohibió que nos dieran publicidad. Mandó una circular, además fue tan torpe que mandó una circular diciendo que no nos dieran publicidad. Es atacar al corazón de una publicación. Bueno, y después decía, al corazón de la empresa, y después decía que claro, que nosotros no teníamos medios, que éramos unos simples periodistas, ¿cómo nos atrevíamos a analizar tal? El consumo. Y le puse, por ejemplo, hubo un famoso, ahora no recuerdo, norteamericano, era un clásico de la defensa del consumidor, que atacó a la General Motors y le ganó a la General Motors con todos los técnicos que tiene General Motors, pero nosotros siempre teníamos unos buenos técnicos cuando se trataba de dictámenes objetivos sobre productos de venta. ¿Qué lleva a usted en 1974 a fundar una revista política, que digamos que era lo más arriesgado? He visto que además tuvo gran repercusión en el ABC y en los periódicos. Alfonso Palomares, el director de la revista Ciudadano, funda la revista Posible. O sea, ya solo la presentación veo que ya fue un evento que despertó cierto interés. ¿Por qué se atrevió a dar ese paso? Porque yo di el paso porque yo siempre tuve la tentación de la política.
Mi primera salida al escenario de los medios fue con una entrevista al presidente Ben Bella, al presidente Ben Bella de Argelia, del cual después fui muy amigo toda la vida, y a pesar de que estuvo 14 años en la cárcel, le vi cuando salió de la cárcel, y además fue una cosa curiosísima. Yo estaba en Argel, había ido a Argel para ver los escenarios de Albert Camus, del extranjero, de la peste y eso, y me encontré con la Revolución Argelina. Y un día fui a la embajada, una ingenuidad de periodista de 24 años, y le dije al embajador: oiga, por favor, consígueme una entrevista con Ben Bella. El embajador me mira con piedad y me dice: pero ¿cómo? Aquí hay 300 periodistas queriendo conseguir una entrevista con Ben Bella. Ya sabes, en aquellos tiempos Ben Bella en el escenario internacional estaba a la altura de Fidel Castro, de Tito, Gaddafi, de Gandhi, de Pandinero y de Sukarno. Eran los fundadores del movimiento de los no alineados. Entonces me dio un café, me dio unas palmadas en el hombro, eso. Después lo encontré en un bar de Argel 2 días más tarde y me dice: periodista, ¿pero qué haces aquí? Pero si Ben Bella está dando una conferencia de prensa. Y yo digo: ¿dónde? Me dice: en el Palais du Peuple, que era la residencia de los gobernadores franceses, la antigua residencia. Entonces voy allí, cojo un taxi, voy allí. Entro, hay un gran portalón con unos jardines y un palacete colonial, y entonces me saludan los que están allí. Los guardas me saludan. Y yo entro, voy caminando, hay unos 100 metros desde la puerta hasta el palacete, y hay varios policías y me saludan todos. Entonces entro, subo y veo subo al primer piso, y hay una puerta abierta y una mesa redonda, y veo a Ben Bella, claro, Ben Bella conocidísimo. Entonces yo entro, había una silla libre y me siento en la silla libre. Y de pronto yo miré aquello un poco extraño porque muchos estaban en vestido militares. Y el Dadado me pregunta: ¿pero qué haces aquí? Y dice: yo soy Entonces me pregunta en árabe. Le digo: mire, yo hablo francés, no hablo árabe. Y se dirige a mí en francés: bueno, ¿quién es usted y qué hace aquí? Y le dije: yo soy un periodista español que vengo a la conferencia de prensa del presidente Ben Bella. Y me responde: pero si esta es la reunión del buró político de la FLN. Entonces lo dije en alto, se rieron todos, me invitaron a salir, pero al salir había un gran pasillo, como estos palacetes coloniales, con ujieres y eso, y yo dije: bueno, me siento aquí. A esperar. Pero le habían engañado con la rueda de prensa. No, con la rueda de prensa yo no sé, eso nunca lo descubrí, pero porque había pasado, sí, porque me parecía muchísimo a un joven comandante de la Revolución Argelina. Entonces se habían confundido. Eran jovencísimos los comandantes de la Revolución. Bouteflika tenía entonces 28 años y era el ministro de Asuntos Exteriores. Entonces, que luego sería... Y me confundieron y pude entrar a todas partes. Después, cuando me senté fuera en el pasillo, frente a la puerta, y diga: bueno, alguna vez saldrá este señor. Me ofrecen té, los ujieres, me dan periódicos y tal, y en un momento determinado aparece un fotógrafo de la Agencia Nacional Argelina, Algerie Press Service, y aparece allí y dice: sí, me mandaron para fotografiar la reunión del Buró Político. Entonces entra, fotografía y tal, y sale y me dice, ya habían pasado como 2 o 3 horas, y me dice: ahora va a salir Ben Bella. Y el primero que sale es Ben Bella. Entonces yo preparé toda una especie de píldoras verbales para verle, para entrarle, claro, que era un revolucionario, que era un apasionado de la Revolución Argelina, bueno, en píldoras. Entonces empezamos a charlar, estuvimos como 20 minutos charlando, y me dice: oye, ¿tienes la cena libre esta noche? Entonces podemos hacer la entrevista. Y dijo: ¿cómo la cena libre? Tengo todo el tiempo, todas las cenas del mundo. O sea, de una casualidad acabó sí. No solo entrevistándole, sino conociéndole profundamente. Sí, y después entonces me invitó a Villa Jolie, donde él vivía. Allí estuvimos cenando, y cuando estábamos charlando en la biblioteca de Ben Bella, suena el teléfono. Habla en árabe durante una media hora y me dice: era Gamal Abdel Nasser. Que era como el gran líder de los no alineados. Bueno, el gran líder panarabista.
Y así, y después esa entrevista se publicó en una pequeña revista, pero al año siguiente ya fui para hacer una entrevista a Ben Vela para la revista Triunfo, que tuvo un gran éxito. Ya que menciona el tema de Argelia, muy brevemente, pero teniendo a un experto como usted no puedo pasar de lado, ¿qué cree que pasó para que cayera Ben Vela? ¿Fue una cuestión de traición de sus compañeros, de corrupción? Ben Vela tenía una gran popularidad. Entonces Boumedienne, que fue el que era un tipo siniestro y ambicioso de poder, no era brillante, no era como... Ben Vela era cegador hablando, era un tipo como Fidel, de ese tipo de proyección verbal. Entonces había como celos de que no controlaran que la revolución fuera controlada por Ben Vela y la gente de Ben Vela y eso. Entonces los militares que controlaban la revolución prepararon el golpe y le dieron el golpe y después... Eran sus antiguos compañeros. Sus antiguos compañeros. Pero él había estado en la cárcel francesa 5 años y él era un líder político. Era un líder más político que militar, aunque participó también pero él era un líder más político, más de ideas, más ideológico, no de la maquinaria del poder militar. Entonces la maquinaria del poder militar él no había estado en contacto tanto con ella. Y hay una duda que siempre ha habido del gobierno de Boumedienne, que vino después, de que si tenía tentáculos internacionales. Lo digo porque aquí en España me acuerdo que eliminaron a un importante miembro del Gidero, Mohamed Gidero. Mohamed Gidero, pero es... Que hubo rumores de serán los tentáculos de Boumedienne en España. Mohamed Gidero, pero ese era Mohamed Gidero era marroquí. Ah, pero no era del FLN. No, Mohamed Gidero, sí, era marroquí. Ah, eso no tiene nada que ver con la historia de Argelia. Ah, no. Disculpe entonces el error. Bueno, viendo un poco al tema de los medios, me contó que estuvo en Triunfo. Una diferencia que yo... No, en Triunfo no estuve. Esta entrevista con Ben Vela la publicó Triunfo. Y la publicó en primera página y con unas fotos mías cogidas de la mano de Ben Vela, entonces así un acto así, después tuvo repercusión. Lo decía porque una diferencia que yo me parece notar entre Posible y Triunfo, estoy hablando del Triunfo de 1964, el de ese momento, es que Triunfo me parece que era una revista, corrígeme si me equivoco, más vinculada al Partido Comunista, y en cambio Posible lo veo más vinculada a un carácter más progresista o socialdemócrata, ¿no? Socialdemócrata, digamos, de la vertiente izquierdista, de la vertiente de la izquierda. Digamos, bueno, había que hacer ahí matices, pero en general era así, o sea, era como un proyecto socialdemócrata. En 1964, recordemos, el dictador aún está vivo y sobre todo el aparato del régimen aún está intacto. Además, ha pasado una cosa muy curiosa, de hecho se ve en el primer número, que es que al llegar Arias Navarro al poder parecía que iba a haber el espíritu del 12 de febrero, un poco de apertura, pero justo cuando sacan la revista es cuando acaba de acabar la apertura, de caer Pío Cabanillas, y justo en ese momento aparece Posible. Aparece Posible, sí. Con lo cual no era el ambiente más fácil, el régimen era un intacto, era un retroceso además. Era muy difícil. Por eso secuestraron varias veces la revista, la secuestraron como unas 7 u 8 veces, y a mí me procesaron unas 5 veces. Una vez porque pusimos, el título era El pensamiento político de los curas, y pusimos un alzacuellos muy así, muy de Opus Dei, y con banderitas colgadas con las distintas ideologías. Había una de Falange, había una tal, y había una república de la República. Y ver una bandera... Entonces, como un sello, era así. Entonces secuestraron la revista. Porque también algunos curas se hacían entrevistas y algunos curas criticaban ligeramente al régimen. Y entonces me secuestraron la revista, me llamaron y yo recuerdo que el juez me tomó declaración y me dice, pero ya nos conocíamos con el juez Chaparro, ya había ido Gómez Chaparro. Luego sí. tendría algún episodio un poco turbio, ¿no? Con Atocha. Ya nos conocíamos y tal. Y me dice, pero ¿cómo se le ocurre poner la bandera republicana? Y dije yo, pero señoría, pero esta es la bandera republicana. Y yo, como no había nacido entonces, pues no recuerdo la bandera republicana, yo no la conocía. Hizo el papel de ingenuo. Pero no la conocía. Entonces, y el auto final, dice, me procesaron porque decía, me halagó mucho porque decía, dada la cultura, la notable cultura del señor Palomares,
es imposible que no conozca la bandera republicana. Por eso venimos a procesar y procesamos al director. Sí. Le voy a leer algunos de los colaboradores que tenía la revista Posible, por si me puede hacer algún comentario de gente que está empezando, entiendo, por ahí, que luego ha sido unas importantes figuras de los medios. Por ejemplo, en La Macheta leo como entrevistadora a doña María Antonia Iglesias. Sí, claro, estaba allí María Antonia. Entrevistaba a Tarancón, entrevistaba y le sacaba a veces. Entrevistó una entrevista que usó también a ministros de entonces y les metía el dedo en el ojo. Fue un poco usted un descubridor de María Antonia, que luego fue una gran entrevistadora en televisión española. Sí, una gran entrevistadora. Pues ahí comenzó a entrevistar. ¿Porque vio que hay que apuntar maneras usted? ¿O? Sí, apuntaba maneras. Ya tenía el espíritu combativo que la caracterizó toda la vida. Luego, por ejemplo, veo en tribunales a Francisco Gor, que ha estado aquí. Sí, Francisco Gor. Además, su especialidad ha sido presidente de los tribunales. Sí, era el que después llegó a ser el gran cronista de tribunales de España. Y luego me veo que como corresponsal en Barcelona figura Enrique Sopena. Enrique Sopena. No sé si lo de Enrique era por la época lo obligaba o en ese momento prefería que... No, entonces se llamaba Enrique Sopena. No sé si pues se podía llamar Enrique. No lo sé, porque entre los secuestros hubo un número especial sobre Cataluña que se llamaba Cataluña Viva. Y el artículo que secuestraron era del Jiménez de Parga, que fue presidente. Por un artículo de Jiménez de Parga secuestraron Posible. Y se llamaba Las identidades de Cataluña. Hoy lo lees, es de lo más interesante, muy interesante, pero era un paisaje como piensa hoy Jiménez de Parga. No creo que nadie procese a Jiménez de Parga por independentista. No es digamos, un peligroso separatista, no tengo esa por separatista, ¿no? Y fíjese, veo a don Antonio Burgos en Sevilla. ¿Es sí. el Antonio Burgos del ABC? Sí, es el Antonio Burgos del ABC. Lo digo porque, leyéndole ahora, no me parece que sea un paciente muy progresista. Entonces, a mí tenía un tufo progresista, abierto, demócrata y eso. A veces entonces había una cierta confusión, porque los que luchábamos por la democracia, incluso exponiéndonos, pues había una gama bastante amplia. En general era gente de la izquierda, pero también había de la derecha. Pero yo entonces, Antonio Burgos, a mí también me fue desconcertando a medida que avanzó la vida, pero me desconcertó más otro que trabajó conmigo en la agencia de prensa, que es César Alonso de los Ríos. Ah, no sabía, pues sí, que el que estuvo, pasó del Partido Comunista. Trabajó conmigo trabajó en la pequeña agencia esa de que hablaba de reportajes, trabajaba Nicolás Sartorius y César Alonso de los Ríos. Que en ese momento serían del Partido Comunista. Del Partido Comunista, los dos. Y en el caso de Sartorius acabó yo creo más bien el PSOE, pero en el caso de Alonso de los Ríos ha tenido una evolución pero más... siempre tuvo un pensamiento coherente de la izquierda. En cambio, él tiene derecho a evolucionar, pero tuvo una evolución muy tardía César Alonso de los Ríos. Alguien que lo compararía con el caso, pues, como otros tipos, señor Jimeno Santos, señor Sánchez Dragón, ¿no? Que han pasado del Partido Comunista, pues, más bien en la derecha. Sí. Pero bueno... cada uno es libre. Claro. No lo decía despectivamente, sí. simplemente como que conste. Pero se puede decir que de Posible hubo una escuela de periodismo importante. Estaba también Miguel Ángel Aguilar. Es cierto que no lo he mencionado. Miguel Ángel Aguilar, José María Izquierdo. Que es verdad, yo he visto que tenía hasta una sección, José María Izquierdo, ¿no? Tenía una sección y era su director. Ah, o sea que era una figura importante. Y Félix Bayón era su director. O sea que reunió... Félix Bayón, Izquierdo, Miguel Ángel Aguilar también era el cronista político. O sea que reunió usted a una generación que luego en los años sucesivos tendría responsabilidades importantes. De responsabilidades importantes. Vamos a hablar de algún reportaje que creo que merece la pena comentar. Por ejemplo, hay un parrafito de un número de agosto que me llamó la atención, lo tengo aquí, que creo que le granjeó a usted muchos problemas, que era "Urbaniza que algo queda", que era referido a los negocios de don José Antonio Girón. Creo que además luego en números sucesivos lo llegó hasta incluso la portada. Sí. En aquel momento Girón, es verdad que luego se demostró políticamente que estaba en minoría, pero en cuanto a poder en el año 64, pues era como la cabeza. Bueno, este era en el 73-74, este era en el 74, no, este era el 74-75. Sí. Es que en el 64 es cuando le hice la entrevista a Ben Vela, cuando comencé el periodismo político, pero aquí ya era la pretransición.
era la agonía este fue en la agonía del franquismo, pero los negocios de José Antonio Girón entonces, bueno, amenazar hicieron, pero ahí tengo que decir que no admitieron las querellas, porque estaba todo muy documentado y muy... Lo que ustedes hacían era poner de manifiesto que este señor, que había sido ministro y se presentaba un poco como el sector más, él decía, más obrero, más socialista del régimen, había acumulado un importante... Una fortuna muy importante, pero llevamos todo muy escriturado, muy documentado, era prácticamente inatacable. Aunque otras veces, y eso como se definía la fortuna personal, y entonces él tenía fuerza, pero ya no tenía la fuerza que había tenido, pero no... ¿Ya llegó a ponerse en contacto con ustedes, a tipo amenazante o tal? O... No, llamaron de parte de él personalmente jamás. Lo que fue las querellas que dice usted que ni fueron admitidas. Sí. Él personalmente no. Me ha llamado la atención ver que también en aquella época hacían bastante periodismo de prensa. Por ejemplo, don Emilio Romero, que había sido, digamos, el poderoso director de Pueblo, y que en ese momento había ascendido a jefe de la prensa del movimiento, veo que publicaron varios reportajes contra ellos y que se hacían eco otros periódicos, ¿no? Y Romero lloró de cuando deja Edición de Pueblo. Esto es una pelea que tuvo con Guerrero Burgos. Esto es del ABC, pero dice que está cogido de la revista Posible. Que es donde... Sí. Entonces, es que hacíamos cosas bastante originales, tratábamos de hacer un periodismo bastante rompedor y buscar así ángulos lo digo porque nuevos. En la prensa podía pensarse que Emilio Romero era un poco intocable, era como el gran jefe de los periódicos, y que una revista se atreviera a ir contra él, no solo usted y Cambio 16, eran los dos que se atrevieran a ir contra él, no debía ser fácil. Bueno, hubo una anécdota muy graciosa. Miguel Ángel Aguilar era cronista político, como dije antes, y una vez habían decretado en Coruña el estado de excepción para España, en un Consejo de Ministros celebrado en Coruña. Y entonces Miguel Ángel Aguilar al final lo que pregunta es por los dineros de la prensa del movimiento. Entonces Emilio Romero reacciona llamándole bobo, tonto y tal, pero escribiendo un artículo diciendo, y entonces aquel tonto, no sé qué y tal, y después al bobo aquel me lo encontré por la noche sin decir el nombre. A Miguel Ángel Aguilar decía, a mí lo que me molesta es que no haya dicho mi nombre. Dice, el nombre me lo encontré porque después cantaba Carlos Acuña, ese día del Consejo de Ministros, y fueron Pilar Franco y Emilio Romero, que estaban en primera fila, y Carlos Acuña le dedicó los tangos más sonoros a Emilio Romero y a Pilar Franco, que era madrina de uno de los hijos del cantador de tangos, del cantante. Lo curioso es que luego este periodista y otros, no fue solo el único, luego tras morir Franco trataron de convencer de que siempre habían sido demócratas y que siempre habían estado en la democracia. Sí. No, yo después con Emilio Romero tuve una gran relación. Y una portada que también me ha divertido y que me imagino que a otro todopoderoso de aquella época le iba a hacer poca gracia fue cuando hubo una guerra interna en el ABC entre los hermanos Luca de Tena, que usted explicaba en un amplio reportaje explicando en qué consistía el conflicto, guerra. Pero que el titular que cogieron de portada igual no les hizo demasiada gracia, porque titularon Reyerta entre señoritas. No, es un periodismo de provocación, un poco hasta dónde se podía provocar. Reyerta entre señoritos, es ABC, porque era... Que don Torcuato Luca de Tena, no digo ahora, pero en aquel momento debía ser que también difícilmente... También, sí, pero en fin, estas cosas provocaban y hacían que la revista vendiera, interesara, y porque tenía un tono bastante crítico. Nosotros ahora en Periodista Digital hacemos periodismo sobre periodistas, sobre periódicos, pero en aquella época yo creo que Posible fue de las primeras que, por ejemplo, si hacer un reportaje sobre la situación interna de ABC, que es sobre otro medio de comunicación, además bastante grande, no había haber mucho periodismo sobre periodismo en aquella época. Había muy poco, pero había trascendido a lo social, había desbordado un poco lo interno. Si fuera lo interno no nos hubieran metido, pero había una lucha dentro, entre ellos, entre señoritos, una reyerta entre los gamas de Fraga y los gamas de una parte y otra. Había varias gamas de intereses económicos, intereses políticos, y entonces se explicaba todo ahí. Yo no lo recuerdo bien, pero entonces sí que nos documentamos muy a fondo. Tengo entendido, aunque no he podido encontrar el ejemplar, que también el Carlos Arias Navarro, el último presidente del gobierno del franquismo, les demandó.
Sí, pero, porque no, y me procesaron por lo militar y me pidieron ahí 6 años. Afortunadamente murió Franco y ya me liberé de eso porque me pidieron 6 años de cárcel. ¿Y Y por qué era? fue un coronel instructor, recuerdo perfectamente. Este coronel, nosotros habíamos hecho Arias Navarro, el fiscalito de Málaga. Y era un informe de la época cuando Arias Navarro, después de la guerra, fue fiscal de Málaga. Los años de la represión. Y cómo fue el señor de la represión un poco allí desde el punto de vista del fiscal. Y entonces fue por lo militar, por lo que no me procesó el orden público, sino me procesó un juez militar. Y yo recuerdo que durante la conversación, el interrogatorio del coronel conmigo, le digo, es que en este país, dije yo, en este país, pero con la mayor inocencia, y se levanta el juez y dice, España, 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 no país. Entonces yo me quedé, dije, sí, España, España. Pero yo de verdad que lo decía sin ninguna... Es que en este país, pero lo dije sin ninguna... Y eso no creo nada suficientemente patriótica sin ningún matiz para político. Y el coronel indignado se levantó y dice, España, España, España. Uf, eran otros tiempos. Y después a eso sí que pidieron, el fiscal militar pidió 6 años de prisión. Y después todo aquello ya no supe más porque entró Frank en agonía y la flebitis era más importante que yo fuera a prisión 5 años. He visto que cuando se hizo su primera novela, que fue en el año 76, yo creo, 77, bueno, no sé si fue la primera o una novela que hizo en aquel momento, la presentó Felipe González, o sea que ya tenía usted cierta vinculación con el que era el líder, digamos, el que iba a ser el líder del centro izquierda de la transición. Sí, la presentó Felipe González, Las linotipias del miedo se llamaba. Bueno, Felipe González también presentó hace poco una mía, Los laberintos del espejo. Pues sí, le conocí mucho y fuimos amigos. Sí, le conocí cuando llegó a Madrid, se estableció en Madrid. Un día uno de UGT que se llamaba Jesús Prieto, que fue alcalde de Getafe, vino y me dijo él a mí, Felipe, quiero conocerte. Yo entonces era director de Posible y era más conocido que él, y director de Ciudadano. Quiero decir, era cuando apareció. Era uno de los... Y entonces a mí fuimos a comer, nos citamos a comer en un restaurante gallego y charlamos mucho. Y a mí, claro, la primera vez que habías a Felipe en tu vida, que era con aquella cosa deslumbrante, tanto que algunas veces yo le dije, Felipe, yo te los junto y tú los seduces, porque la verdad es que era un seductor en el proceso verbal, era un seductor. Y el otro político de la transición, el duque de Suárez, desde Posible les pasó como a otros medios tipo Cambio 16, que cuando llegó lo recibieron como un jarro de agua fría, como un error. Sí, nosotros también lo recibimos como un error. Incluso publicamos una cosa de Ricardo de la Cierva, qué error, qué gran error. Después nos convencimos de que era el hombre adecuado en el momento adecuado. Y sin él la transición hubiera tenido otras ramificaciones. ¿En qué momento acabó el proyecto de Posible? ¿Por qué? Pues cuando después hizo cuando después de la transición, después de las primeras elecciones, prácticamente todas estas revistas políticas comprometidas en la lucha política sufrieron... Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, todas sí, desaparecieron. todas, prácticamente todas. Todas aquellas revistas pujantes, nosotros vendíamos 70, 100.000 ejemplares. Y después también empezó a fallar la publicidad, hubo ahí la crisis económica famosa, entonces ya no había ese ánimo combativo, no, el ardor guerrero se había perdido, y después entonces falló la publicidad. Las ventas, incluso tengo que decir que iban bien. Vendíamos como cuando se cerró se vendía. Bueno, yo marché antes, un poco antes, pero marché porque fracasó económicamente, no por mi voluntad, salvando las distancias como Pedro J. Pero, y se cerró por eso. ¿Qué le parece, por cerrar este capítulo del último franquismo, cuando ahora parece que ha acabado, usted que estuvo allí, que padeció en el Tribunal de Orden Público, los consejos de guerra, tal, cuando
muerto el dictador aparecen antifranquistas por todas partes, todo el mundo se queda antifranquista, todo el mundo luchó contra el franquismo. ¿Qué impresión le produce a usted eso? Bueno, cada uno se apunta después como quiere, pero lo que era cierto es que en el año 73, alineados, digamos, en la lucha directa o indirecta contra Franco directamente, desde los medios de comunicación, se pueden contar. Somos contables, o sea, contabilizables, no contables. Que no eran millones. Contabilizables, no era, después todo el mundo había estado contra la dictadura, no, eso no era verdad. Una cosa es que a lo mejor yo conocía gente que trabajaba en el Arriba, que era militante a veces del Partido Comunista, pero en las columnas se trataba, o sea, ahí era más difícil, o sea, exponerse en la lucha no era tanta. Después, afortunadamente, en la transición hubo una suma masiva. Y desde los periódicos establecidos era muy difícil. Por ejemplo, los Tácito, que escribieron en el primer número de Posible porque habían tenido problemas con Ya. No sé, habían en los Tácito, en el primer número de Posible escriben los Tácito, el grupo Tácito, porque habían dejado de publicar en el Ya. Entonces yo me puse en contacto con varios de ellos. ¿Eran democristianos? Sí, democristianos, con Óscar Alzaga concretamente me puse en contacto, y con algún otro que no recuerdo ahora, y me dieron un artículo para Posible, que está en el primer número de Posible, firman Tácito. El siguiente capítulo que quería tratar con ustedes es la Asociación de la Prensa, donde también ocupó usted un papel muy importante. En el año 77 empieza a haber muchos rumores de que hay una gran crisis en la Asociación de la Prensa. Se usa incluso la palabra quebrada, de que está el tema en la ruina y que tendría que venir Luis María Ansón a ver si lo arreglaba. Al final no pasó nada y fue un año después cuando llega un equipo con usted como número 2 y con Ansón de número 1, un poco para arreglar la Asociación de la Prensa. ¿Qué pasaba en la Asociación de la Prensa? Entonces la Asociación de la Prensa quebró por las casas, no se hizo con rigor la inversión de la ciudad de los periodistas. No Era don Lucio del Álamo el presidente. Sí, y entonces hubo varias... los ingresos cesaron, la hoja de lunes daba menos ingresos, yo también fui presidente de la hoja de lunes, y entonces se produjo la quiebra esto. Entonces hubo una especie de reunión, digamos, más o menos conspiratoria, en que eligieron, digamos, representante del área demócrata de la derecha, Luis María Ansón, y a mí me eligieron, no hubo una votación, pero sí como representante de la izquierda democrática. De la izquierda democrática. Y entonces hicimos una junta directiva, digamos, donde ensamblamos gente de la izquierda y gente de la derecha de entonces. ¿Y consiguieron resolver la crisis de la Asociación de la Prensa? Y se solventó muy bien la crisis Ahí tengo que reconocer que Luis María Ansón se movió mucho. Porque era presidente de EFE, entonces tenía ya un hombre, tenía poder y llamaba a cualquiera, hablaba con cualquiera y eso. Tengo aquí el ejemplar en el que le nombran a usted presidente de la comisión o comité de la hoja del lunes. Sí. Es verdad que el director era el señor Alonso, no recuerdo el nombre, era... el director era... ahora... Lo pondrá por aquí. Sustituye a Figueroa y nombran... Sí, era Figueroa cuando... López Alonso. Cuando yo fui, era Figueroa. Entonces yo quité a Camani, que escribía en la hoja de lunes, ya a Gómez Aparicio. Y fui, claro, yo como presidente de la hoja, pero claro, antes lo había pactado con Ansón. Es curioso. Es lo que don Jaime Camani, que había sido director de Arriba y tal, es verdad que comentan que ha comentado alguna ocasión a través de su web que considera que el señor Ansón le echó porque era muy crítico con Suárez y tal. Cuéntanos un poco el tema. Bueno, el tema, el que, digamos, el ejecutor fui yo, pero antes lo pactamos. Y yo, lo pactamos entre Ansón y yo prácticamente. Y entonces Gómez Aparicio era un ladrillo de política internacional, un auténtico ladrillo. A mí me costó mucho decírselo,
y también a Capmany. Creo que época estaba en guerra sobre todo contra Abril Martorell, ¿no? Fernando el Caótico. Sí, Capmany era así, pero que criticaba a Suárez, pero desde un tono fascista y franquista. O sea, a mí porque criticar a Suárez, pues mira, me parecería bien o mal. O sea, me parecería que era su libertad. Pero cuando habíamos apenas conseguido la democracia, que alguien, en nombre de los valores del franquismo y de la dictadura, atacara y hiciera, pues entonces no me parecía que debía estar en la hoja de lunes. Y el señor Anson ahí lo apoyó el tema. Absolutamente, Anson, lo charlamos los dos, yo no recuerdo las conversaciones literal. Hay un punto que me llama la atención, sobre todo por el hecho de que ahora el señor Anson, hasta hace muy poco, era columnista de don Pedro J. Ramírez, y es que he visto que hubo una guerra muy fuerte entre la hoja del lunes contra Diario 16, es decir, entre Pedro J. Ramírez y Luis María Anson. No era Pedro, yo creo que era una cosa más bien de Tomás de Salas, que era por salir claro, decidieron salir los lunes, entonces era la muerte de la hoja de lunes. La hoja de lunes es que los lunes no había periódicos, solo la hoja de lunes. Entonces la hoja de lunes era muy rentable, claro, rentabilísima, porque se compraba, se vendían ejemplares además el día de los deportes, ¿no? No tenía rival, los lunes no había en el kiosco más que la hoja de lunes. Y entonces da el paso, Juan Tomás de Salas da el paso con Diario 16. No sé qué papel jugó ahí Pedro J. Yo conozco más bien el de Tomás de Salas. Lo que sí es que hubo editoriales de Diario 16 brutales contra Anson, diciendo Anson el impresentable, que limita, que le echen. La reyerta fue una reyerta también, sí. A ver si se acuerda de un episodio que me han dicho a mí, que no sé si se acuerda usted si es cierto o no. Fíjese, había una doble columna en la hoja de lunes que era a un lado Pedro Rodríguez, que era más bien suarista, y a otro lado el señor Palomares, que era más bien progresista, y tengo entendido que en este número, 19 de mayo del 80, está previsto que hubiera un artículo suyo criticando al gobierno Suárez, y no apareció, y apareció en su lugar uno de José Ramón Alonso, que era suarista. Y entonces hubo rumores de han censurado en la hoja del lunes a don Alfonso Sobrado Palomares. Pues la verdad, tengo que decir que no recuerdo, algo me suena, pero estuve en tantos episodios que así concretamente no lo recuerdo. Pues dicho también, ¿le llegaron a usted, López Alonso o el señor Ansón, a quitar algún artículo o a no publicar algún artículo suyo en la hoja de lunes? Pues mira, que recuerde yo, no. O sea, que no fue tan flagrante. No. Pero este momento dimitió, abandonó el equipo de la hoja de Ansón, sí. Pero yo después hubo más cosas, pero la verdad es que yo con eso me sentí muy a gusto. O sea, que no por la libertad. Con un momento determinado, pues posiblemente hubo divergencias. Pero esas divergencias no tenían que ver con tema de libertad de expresión de que le coartaran, ¿no? O sea, más de tipo de un equipo. Hubo divergencias así del concepto general, hubo divergencias de eso y yo presenté mi dimisión. Nada más, tampoco. Tuvo más repercusión en los medios que lo que fue en realidad. Es verdad que he visto que todos los medios de Diario 16 sacaron el recuadro de Alfonso Palomares. Sí, bueno, salió en los medios al día siguiente. Prácticamente recogieron todos los medios la dimisión. Y yo no quería, o sea, yo quería haberlo hecho más suavemente, porque yo con Ansón, a pesar de que estamos siempre en ideas diferentes, no estuvimos en unas coordenadas ideológicas iguales, sin embargo estuvimos en muchos. Él, por ejemplo, me llevó a conocer a don Juan de Borbón. Claro, que era casi el secretario, ¿eh? Bueno, era el gran factotum. Ansón es un genio, porque es el creador de Don Juan como mito. Don Juan, el mito Don Juan de Borbón, enterrado como Juan III, es una creación de Ansón. Don Juan era un tipo interesante, pero Ansón, el talento de Ansón, lo elevó a la categoría de mito. Trevijano también le habrá ayudado un poco, ¿eh? Trevijano también es otro que también hay. Sí, bueno, pero hay más. Bueno, Pedro Sáenz Rodríguez, hay varios. En el caso de el gran capítulo que tenemos que tratar es la Agencia F, que es por lo que más se le recuerda a usted. Y hay un episodio que además nos puede ayudar usted a resolver. Porque a usted lo nombran en F en el año 87, pero es que en el año 83... 86. Pero es que en el año 83, no se imagina usted la de recuadros que he encontrado en las hemerotecas que ya hablaban de su inminente nombramiento, cuando sale Ansón precisamente, dicen, va a reemplazarle a Alfonso Palomares. Y al final resulta que es don Ricardo Utrilla. ¿Por qué se equivocó tanta gente y pensó que iba a ser usted? Bueno, yo no, yo incluso lo único que conozco de eso es una cosa que me contó Ansón,
le dijo Anson a Felipe, oye, Alfonso Palomares es el más indicado para sucederme. Y le dice, parece, según Anson me dice, ¿cómo no voy a nombrar a un amigo mío, a mi amigo o a un amigo mío presidente de EFE? Y después me nombró. Y me nombraron consejero. Tengo entendido y dimití. Eso que decir, tengo que hasta que hubo una carta, no sé si es verdad, de don Alfonso Guerra, que le llegó a proponer que ya que no puede ser presidente, que fuera usted, digamos, hubiera una caza bicéfala del señor Utrilla y usted, y que usted rechazó y respondió, ¿usted aceptaría ser vicepresidente de Margaret Thatcher? ¿Esta anécdota es real? Bueno, algo parecido sí sucedió, sí. O sea, que querían proponerle a usted que fuera su jefe. Sí, algo ahí, una especie de dualismo menor. ¿Y por qué no aceptó usted un dualismo con Utrilla? Hombre, porque yo, por la agencia F, porque pienso que por la agencia F tiene que tener un presidente ejecutivo. ¿Y solo uno? ¿Y qué cambió para, pregunta, visto con la distancia, para que lo que no podía ser en 83 sí pudiera ser en 86? Pues la verdad es que yo no lo sé. A mí si me hubiera nombrado en el 83, hubiera aceptado, pero evidentemente, y después mantenido la objetividad que siempre mantuve, porque jamás en el Congreso de los Diputados me reprocharon mi... Que en EFE hubiera la más mínima manipulación, la más mínima veto a nada y tal. Y eso lo puede decir todos los periodistas y responsables que han pasado por EFE. Hemos hablado antes de que la segunda prensa había tenido una crisis económica. La agencia EFE también había tenido una gran crisis económica. Es verdad que ya con la etapa del señor Anson se había paliado bastante. ¿Cuáles fueron las principales aportaciones de su etapa a la agencia EFE? Pues se resolvió muy bien. Hubo un gran crecimiento económico incluso en los años de crisis. La verdad es que, viendo las cifras, hubo un salto económico en el año 90, como que dobló la facturación por la televisión. Aprovechamos muy bien la televisión cuando llegó la televisión. Vino Televisión Madrid, se instaló allí, hicimos los informativos de Televisión Madrid, después hicimos los informativos de Telecinco, hicimos también para la mexicana la Televisa, hicimos mucha televisión. Entonces la televisión nos dio una superamos la crisis económica fuertemente. Claro, porque la etapa de Anson fue muy elogiada porque es como de mucho crecimiento, pero también hubo mucho gasto, tengo entendido. Bueno, pero después vino Utrilla. Utrilla está 3 años y medio. Pero Anson lo que hizo, creó las bases sólidas, una estructura sólida para hacer la gran agencia mundial. O sea, él compró casas para los delegados y para las delegaciones, y además la filosofía de él, que me explicó a mí, era bastante buena. Decía, el delegado, si vive en la redacción, está siempre las 24 horas del día al servicio de la agencia. Y eso después yo lo comprobé, que era verdad. O sea, que a la gente que puede haber mucho gasto no fue acertada la gestión. Sí, yo considero la etapa de Anson como básica para base de las estructuras, las infraestructuras y las estructuras para lograr el salto mundial informativo y para convertirnos en la 4ª agencia del mundo que hoy es, y en el 92 logramos ser la primera agencia en América Latina. ¿Ha habido algún episodio anecdótico, no sé si usted se acordará, pero que he visto en las hemotecas, que puede ser Dios? No sé si se acuerda usted de esta fotografía, sé un poco mal, que se criticaron a la agencia EFE los nacionalistas porque dijeron que esta foto que publicó el ABC del señor Anson en portada de un San Fermín había ocultado las icurriñas. Y dijo el ABC, nos la ha dado así la agencia EFE. ¿Es algo este episodio? No, nosotros nunca modificamos. En mi época nunca se modificó una fotografía. O sea, que jamás. ¿Sería el periódico el que...? No sé, en mi época jamás se modificó una fotografía. No. Pues aclarado ese tema. Y luego otro episodio más curioso es que en un momento también se habló de que había una cabeza bicéfala de la agencia EFE durante su etapa, que era con don Miguel Ángel Aguilar, que era el responsable el director de información. Entonces, en un momento determinado hay una renovación, un cambio de equipo, como en tantas agencias, pero lo curioso, lo que hizo que este caso fuera más comentado de lo habitual, es que en una radio el señor Aguilar intervino para decir que se le había echado como alguien de un empleado doméstico y que usted no tenía competencia para hacerlo porque a él quien le había nombrado era Felipe González. ¿Qué pasaba ahí exactamente? Pues mire, es falso. El que lo nombré fui yo. Yo nombré a Miguel Ángel Aguilar porque me pareció un buen director de información. Y fue un buen director de información, solo que en una etapa, cuando llevábamos 3 años, yo después estuve 10, pues consideré
pues que nos articulaba en el equipo, o yo lo creí, vaya, que nos articulaba en el equipo, no podía articular un buen equipo así. Y la verdad es que es un gran periodista, es genialoide, pero a veces, claro, estos equipos son un equipo donde hay 2000 y pico periodistas, un equipo, una empresa, pues consideré, posiblemente a lo mejor equivocadamente, pero consideré que no era... Poco antes, lo que contan los periódicos es que poco antes de ese cese habían dimitido varios gerentes, ¿no? Varios representantes por 3 gerentes. Que, digamos, no es muy habitual y la gente dijo, ¿tendrá algo que ver esto? 3 gerentes, sí, algo tuvo que ver. Es que la agencia EFE es el presidente y director general y después parten 2 ramas. Una, la de información, y otra, la económica. Entonces, digamos, hay 2 números 2. Un número 2 para la información y un número 2 para la economía. Entonces ahí se debieron producir ciertos choques porque me dimitieron 3 gerentes. Y habiendo tantos, es tan habitual los medios de comunicación que hay un cese tal, que llegara a haber casi un debate radiofónico entre usted y el señor Aguilar, eso... Fue una cosa bastante ingenua por mi parte. Ahí fui yo el que metí... Estaba en mi despacho y de pronto dice, está Luis del Olmo, me llaman, de Luis del Olmo, y si quieres entrar... Entonces yo entré un poco con una enorme ingenuidad que dada ya lo baqueteado que estaba en la profesión, pues lo considero de una inocencia... Lo digo porque ha habido 1000 ceses en todos los medios de comunicación, pero creo que es la única vez, no he podido escucharlo, que ha habido una antena, una discusión entre el que cesa y el cesado. Eso nunca lo he visto. Yo tampoco lo buscaba, ni lo quise, ni nada, pero me encontré con ello. Y me encontré con ello porque pude colgar inmediatamente, o sea, que no... Sí, que pues eso es una cerrona y aquí os quedáis. Claro, de pronto yo pensé, te llama Luis del Olmo para hablar con Miguel Ángel. Ni siquiera pensé que se iba a plantear con esa crudeza, aunque... No sé si recuerda usted, no me sale el nombre. Pero después, hombre, cuando te sucede una cosa así, nosotros habíamos sido muy amigos. Desde Posible, ¿no? Desde Posible, desde siempre. Habíamos sido muy amigos. Y después, hombre, esto deteriora un poco las relaciones. Pero yo creo que ya con el tiempo las hemos recuperado. Hombre, no posiblemente como antes y tal, pero sí, yo con Miguel Ángel soy un admirador de Miguel Ángel Aguilar, defensor de él, pero en aquel momento consideré que no era la persona adecuada para la EFE de aquel momento. Él tiene talento a lo mejor para dirigir, presidir EFE, lo que sea. No sé si usted conoce a una persona que creo que fue subdirector de EFE en un momento determinado, no me sale el nombre, que tiene bigote, que ya tiene cierta edad, muy monárquico, no me sale el nombre, de política internacional. Bueno, luego me sale, es que esto por aquí no me acuerdo del nombre, y él definía que es un máximo defensor de EFE, pero que aquel episodio fue uno de los más oscuros de la historia de EFE, de aquel día de tal... Pero no me acuerdo del nombre, pero bueno. Fue un episodio. Yo creo que fue un episodio como sucede tantos en una empresa. Lo que pasa es que tuvo una proyección de sonoridad. Claro, él decía que como que pues no quiere salir, que llamen a la policía, se decide salir. No llegó a tanto. O sea, quizás nos exagera un poco. No llegó a tanto. Hombre, éramos 2 periodistas conocidos. Ocupábamos unos puestos importantes en la prensa. Además, la agencia tenía mucha fuerza. Y claro, es lógico que tuviera esta repercusión en los medios, que yo pensé que no iba a tener esa repercusión, y resulta que yo también contribuía a que la tuviera. Aprovechando que usted ha conocido a todos los gobiernos, desde el de Franco, pero vamos a omitir el de Franco, vamos a ver los gobiernos democráticos, ¿no? El de Suárez, el de Leopoldo Casotelo, Felipe González, Aznar y más recientes Zapatero y Rajoy. Quizá Rajoy, como aún hasta que termine, no se puede evaluar bien, pero el tema de libertad de prensa, ¿cómo les evalúa? Por comparación, usted que les ha vivido a todos. Mira, yo creo que la libertad de prensa, teóricamente y legalmente, es aceptable y tolerada por los gobiernos, pero todos los medios de comunicación tienen siempre condicionantes. Los condicionantes son a veces más económicos que políticos, porque si tú tienes alguien que te da un porcentaje alto de publicidad, no es fácil
O sea, la libertad de prensa, eso que dicen, la libertad de prensa absoluta no existe en ninguna parte. Yo he hablado con periodistas de todo el mundo, y entonces hay, digo, de los países democráticos, también de los que no son democráticos. O sea, por ejemplo, nosotros teníamos unas reuniones de los directores de las agencias del Mediterráneo, que estaban los países árabes al sur y tal, y entonces para ellos había como los mitos sagrados, que era la religión, que era una serie de cosas. Nosotros, en una sociedad como la española, o como la francesa, o como la alemana, hay la libertad sobre el papel, y los gobiernos la toleran, poco más o menos, no lo sé, no voy a analizar, pero después hay unos entornos, hay un medio ambiente que claro, hay que ir pisando despacio y calculando el paso y todo eso. A usted nada más llegar el gobierno del PP al poder le echaron de F. Bueno, pero eso es lógico. Eso yo desde cuando llevaba 2 o 3 años incluso planteé que debíamos hacer un estatuto de EFE autónomo, aunque yo, si se hacía ese estatuto, marchaba automáticamente de EFE. O sea, dispuesto a que aunque le costara pero, el puesto. Sí, pero no se llegó nunca a hacer un estatuto de EFE. Entonces el Estado tiene ahora prácticamente, bueno, el 90 y tantos % de las acciones, y nombran los gobiernos, también Felipe González nombró, Suárez nombró, y de Aznar nombró, tan pronto, bueno, Aznar fue el que me sustituyó a mí, y después viene el PSOE y nombra, y así. Pues ya terminando, una última cosa que te preguntas por el tema de escritor, pero por terminar con en este balance, ¿usted conoció bien a don Felipe González? ¿Qué le parece? ¿Cree que hubo una campaña de periodistas contra él? Porque muchos periodistas que dijeron haber sido muy amigos suyos, como Martín Prieto o José Gutiérrez, que luego fueron asado contra él, ¿cree que hubo algo de eso, de lo que se dice? Hombre, hubo aquello que se llamaba el Sindicato del Crimen, que Ansón lo ha revelado, no es que lo revele yo, en una entrevista con Belloc, no con Alberto Belloc, con el hermano. En una entrevista con él, le dijo que había llegado quiere decir que si no recurren a métodos radicales e inconstitucionales, Felipe González no hay manera de echarlo, que solo había manera de echarlo quebrantando las reglas del Estado de Derecho. Eso lo reconoció Ansón. Entonces hubo una especie de conspiración y ataque en toda regla, muy bien definido, contra Felipe González. Pero eso es Ansón el que lo dice, yo lo atestiguo. Penúltima pregunta sería, ahora en la prensa se habla de que hay una crisis muy fuerte, económica, nadie duda, pero también se habla de intervencionismo político. Dicen, estará detrás el gobierno, detrás de la salida de don Pedro J. Ramírez, del director de La Vanguardia. ¿Usted cree que hay de eso? Yo ahora no estoy tan al día como estuve en otra época. Ahora me preocupo de escribir, es el oficio de escribir. Ahora escribo, colaboro también. Pero no conozco bien el tema, no podría... Pero entiendo que seguirá defendiendo los medios públicos, ¿no? Porque hay quien dice que EFE tendría que desaparecer y ser una agencia privada porque el Estado no debería tener medios de comunicación. Yo, por ejemplo, creo que una agencia tipo EFE creo que articula la información en el mundo hispanohablante y puede dar la opinión del mundo hispanohablante y contar desde la cultura, desde nuestra cultura, contar lo que acontece aquí y desde unas coordenadas culturales. Sería un despojo de que no tener una voz internacional de las dimensiones de EFE. Por ejemplo, el mundo árabe nunca tuvo una intercomunicación hasta que llegó Al Jazeera. El mundo árabe, yo esto lo conozco bastante bien porque conocía a los presidentes de las agencias del Mediterráneo. No había articulación informativa hasta que vino Al Jazeera y creó lo que se llama el espíritu, la calle, ese es el reflejo de la calle árabe. Y va a dar mucho juego en el futuro este tipo de información. Nos hemos quedado sin tiempo, pero teniendo un autor como usted no podemos dejarle ir sin que nos revele algo de lo que está preparando. No digo que nos reviente el libro, pero de que nos adelante un poco de qué nos vamos a encontrar en esta nueva obra de don Alfonso S. Palomares. El próximo día 4 de junio sale mi libro que se llama Siempre llega la noche.
es unas memorias periodísticas, pero no exactamente unas memorias periodísticas. Es como ver una obra de teatro desde la parte de atrás del escenario, donde está nervioso el director, donde los tramoyistas tal, cómo se monta para que salga uno por la puerta izquierda. O sea, como el periodismo visto por detrás. Sí, por detrás. Es el periodismo visto por la espalda. Entonces, cuento eso, como conocía Vendela, Fidel Castro, las charlas con Fidel Castro. ¿Cuál es la editorial? Ediciones B. Ediciones B del Grupo Z. Con Fidel Castro, pues cuento una anécdota muy curiosa, que en un momento determinado me dice: oye, yo os invito a venir a Ana Tutor, que era mi mujer, que era delegada entonces del gobierno de Madrid y gobernadora civil de Madrid. Y me dice: os invito a venir a Cuba de vacaciones. Sí, pero el problema lo vais a tener vosotros, no yo. Dice, ABC va a titular: Fidel invita a Ana Tutor para enseñarle métodos represivos en La Habana. Y entonces después siguió la charla y me dice: hoy había habido una cosa de los estudiantes, unas manifestaciones gigantescas de los estudiantes con el cojo manteca y no sé si tú... No, sí, pero me he visto alguna imagen. Que rompía tal. Y dice: ¿y quién dirigía las fuerzas de policía? Dice: bueno, teóricamente mi mujer. Dice: entonces es al revés. Debían decir: Ana Tutor va a Cuba a enseñar represión a Fidel Castro. Así como una conversación muy curiosa que cuento en ese libro. Pues don Alfonso, ha sido un placer tenerle por aquí. No le he preguntado, por cierto, por don Antonio Asensio, que creo que le conoció bien y fue asesor suyo. Antonio Asensio era mi gran amigo. Que es alguien que sí está muy discutido, que como fue primero aliado de Felipe González, luego de Aznar, luego otra vez Felipe González. No sé si hay más leyendas. No, él era un gran editor. Él, sobre todo, era un gran editor. O sea, la política era algo... Era un gran editor y te dejaba libertad. Pues don Alfonso Palomares, ha sido un placer haberle tenido aquí en Periodista Digital y esperamos que repita más veces. Muy bien, cuando venga lo del libro, cuando salga el libro. Le tomamos la palabra y está grabado. Un placer haberle tenido. Muy bien.